Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta, de verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les interesa muchísimo, porque lo he visto en sus comentarios, en sus mensajes, en todo. Vamos a hablar de Can Yaman de Demet Özdemir, y de esa historia que todos conocemos, esa chispa que vimos en pantalla, esa química innegable, pero sobre todo, vamos a hablar de esa verdad que tal vez no te contaron sobre su amor fugaz. Si lo has adivinado, vamos a desentrañar algunos secretos, vamos a analizar lo que vimos y lo que no vimos, y vamos a intentar entender qué fue lo que realmente pasó. Antes de que empecemos, y como siempre les digo, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y me encanta tenerlos aquí conmigo. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que cuando se juntan desatan pasiones. Dos actores turcos con un talento innegable, pero que alcanzaron la fama mundial gracias a una serie que nos robó el corazón, Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. La historia de Sanem y Can nos enamoró, nos hizo reír, llorar y soñar con un amor de película. Y claro, como suele pasar cuando la química entre dos actores es tan evidente, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿será que el amor traspasó la pantalla? La verdad es que durante el rodaje de Erkenci Kuş, los rumores sobre un romance entre Can y Demet eran constantes. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad y profesionalismo. Los fans estaban enloquecidos, crearon miles de cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, y cada foto, cada vídeo, cada interacción era analizada al milímetro en busca de la confirmación definitiva. Y en cierto modo, esa confirmación llegó. Aunque nunca lo admitieron abiertamente, hubo momentos que parecían gritar a los cuatro vientos que sí, que Can y Demet estaban juntos. Fotos robadas, testimonios de personas cercanas al set de grabación, entrevistas con indirectas, todo apuntaba en la misma dirección. Parecía que vivíamos en una constante luna de miel, esperando el anuncio oficial que nunca llegó. Pero la burbuja de ilusión explotó. De repente los rumores de romance se convirtieron en rumores de distanciamiento. Las sonrisas cómplices desaparecieron, las interacciones se volvieron frías, y la química que tanto nos había enamorado se desvaneció. ¿Qué había pasado? ¿Qué había roto esa magia que parecía indestructible? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las teorías, de lo que se dice en los pasillos de la farándula turca. Y la verdad es que hay varias versiones sobre lo que pudo haber sucedido. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática fue demasiado fuerte. La pareja estaba constantemente en el ojo del huracán, cada movimiento era analizado y criticado, y eso pudo haber generado tensiones y discusiones. Imagínense vivir así, con la mirada del mundo entero puesta sobre ustedes, juzgando cada paso que dan. Es comprensible que eso pueda afectar a cualquier relación. Otra teoría apunta a las diferencias de personalidad y a las expectativas de cada uno. Can con un carácter más extrovertido y mediático y Demet, más reservada y discreta. Quizás esas diferencias, que al principio pudieron resultar atractivas, terminaron siendo un obstáculo en la relación. Además es importante recordar que ambos eran muy jóvenes y estaban en pleno ascenso en sus carreras. Quizás no estaban preparados para lidiar con la responsabilidad que implica una relación seria y duradera. También se habló de celos profesionales, de ambiciones personales, y de la influencia de terceros en la relación. Algunos medios de comunicación incluso llegaron a insinuar la existencia de otras personas involucradas, lo que añadió aún más leña al fuego. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, la verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí sabemos es que la relación entre Can y Demet llegó a su fin, y que ambos siguieron caminos separados. Y aquí es donde entra en juego ese amor fugaz del que hablábamos al principio. ¿Por qué realmente fue amor lo que hubo entre Can y Demet? ¿O fue simplemente una atracción física, una química innegable potenciada por el trabajo en equipo y la magia de la televisión? Yo creo que hubo un poco de todo. Es innegable que entre ellos existía una atracción muy fuerte, que se veía reflejada en cada escena, en cada entrevista, en cada foto. Pero también creo que la situación en la que se encontraban, la presión mediática, las expectativas de los fans, y las propias inseguridades de cada uno, jugaron un papel importante en el desarrollo y el desenlace de la relación.
Quizás si las circunstancias hubieran sido diferentes. Si hubieran tenido más tiempo para conocerse y para construir una relación sólida lejos de los focos, las cosas habrían sido distintas. Pero la realidad es que vivieron un amor fugaz, un amor intenso pero efímero, que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de todos los que los admiramos. Y aquí es donde llegamos a la parte de la verdad que tal vez no te contaron. Porque más allá de los rumores, de las especulaciones y de las teorías conspirativas, hay algo que es innegable: Can y Demet se quisieron. Quizás no fue un amor eterno, un amor de cuento de hadas, pero sí fue un amor real, un amor que los marcó para siempre. Y creo que es importante recordar eso, que detrás de las cámaras, de los personajes y de la fama, hay dos personas de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, y con el derecho a equivocarse y a aprender de sus errores. Can y Demet siguieron adelante con sus vidas, con sus carreras, y con sus propias historias de amor. Demet encontró el amor y se casó, y Can también ha encontrado la felicidad en una nueva relación. Y eso es lo que importa al final del día, que ambos hayan podido encontrar la felicidad y seguir creciendo como personas y como profesionales. Así que, en resumen, la historia de Can y Demet fue un amor fugaz, un amor intenso pero efímero, marcado por la presión mediática, las diferencias de personalidad y las propias inseguridades de cada uno. Pero también fue un amor real, un amor que los marcó para siempre y que dejó una huella imborrable en la de todos los que los admiramos. Y aunque las cosas no salieron como muchos esperábamos, lo importante es que ambos hayan podido encontrar la felicidad y seguir adelante con sus vidas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mis pensamientos y mis opiniones sobre estos temas que nos apasionan. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. De verdad, ustedes son lo mejor de este canal. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente hubo amor entre Can y Demet? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco, pero vamos a profundizar aún más, porque la historia de Can y Demet es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, asterisco asterisco. Para entender realmente lo que pasó, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto en el que surgió su relación. Erkencicus no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La historia de amor entre Sanem y Can resonó con millones de personas en todo el mundo, y la química entre los actores era palpable. Era una de esas raras ocasiones en las que la magia en pantalla se sentía genuina, auténtica. Esta autenticidad fue, en parte, lo que alimentó la obsesión de los fans. Querían creer que lo que veían en la pantalla era real, que Can y Demet eran tan perfectos juntos en la vida real como lo eran sus personajes. Y en un principio quizás esa fantasía no estaba tan alejada de la realidad. Se dice que durante los primeros meses de rodaje, Can y Demet se sintieron atraídos el uno por el otro. Pasaban mucho tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set, compartían risas, confidencias y una conexión que iba más allá de lo profesional. Los rumores sobre su romance se intensificaron cuando empezaron a aparecer fotos de ellos juntos en lugares públicos, disfrutando de citas y momentos íntimos. Sin embargo, la presión mediática comenzó a ser asfixiante. Los paparazzi los seguían a todas partes, sus vidas privadas eran diseccionadas y analizadas en detalle, y cada uno de sus movimientos era interpretado como una señal de su relación. Esto inevitablemente generó tensiones y discusiones. Asterisco asterisco, además de la presión mediática, otros factores contribuyeron al distanciamiento entre Can y Demet, asterisco asterisco. Uno de ellos fue la personalidad de Can. Era un actor en ascenso, ambicioso y con una gran proyección internacional. Le gustaba la atención, disfrutaba de ser el centro de atención, y no tenía miedo de mostrar su lado más extrovertido y mediático. Demet, por otro lado, era mucho más reservada y discreta. Aunque también era una actriz talentosa y ambiciosa, prefería mantener su vida privada alejada de los focos. No le gustaba la idea de que su relación con Can se convirtiera en un circo mediático.
Estas diferencias de personalidad, que al principio pudieron parecer complementarias, terminaron siendo un motivo de conflicto. Kan quería mostrar su amor al mundo, mientras que Demet quería mantenerlo en privado. Esta tensión constante acabó por desgastar la relación. Otro factor importante a considerar es el entorno profesional en el que se movían. La industria del entretenimiento turca es conocida por ser competitiva y despiadada. Los celos profesionales, las ambiciones personales y las intrigas entre los actores son moneda corriente. Se dice que hubo personas cercanas a Kan y Demet que intentaron sabotear su relación, ya sea por envidia, por interés propio, o simplemente por el gusto de crear drama. Además, ambos estaban en un momento crucial de sus carreras. Erkenci les había dado fama mundial, pero también les había impuesto una gran responsabilidad. Tenían que mantener la imagen de la pareja perfecta para complacer a los fans y para seguir impulsando la serie. Esto sin duda añadió aún más presión a su relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Creo que la historia de Kan y Demet es una historia compleja y multifacética. No hay una única respuesta a la pregunta de qué fue lo que realmente pasó. Fue una combinación de factores, tanto internos como externos, lo que llevó al fin de su relación. Hubo amor, sí. Hubo atracción, hubo química, hubo momentos de felicidad y conexión. Pero también hubo presión, hubo diferencias de personalidad, hubo celos, hubo intrigas, y hubo la dificultad de lidiar con la fama y la atención mediática. Al final, Kan y Demet no pudieron superar estos obstáculos. Su amor fugaz se apagó, dejando tras de sí una estela de rumores, especulaciones y corazones rotos. Pero también dejó una huella imborrable en la memoria de todos los que los admiramos. Y es importante recordar que aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, ambos siguieron adelante con sus vidas. Demet encontró el amor y se casó formando una familia y demostrando que la felicidad puede encontrarse después de una decepción amorosa. Kan también ha encontrado la felicidad en una nueva relación, y sigue trabajando en su carrera con éxito. Esto nos enseña que a pesar de las dificultades y los fracasos, la vida sigue adelante. Que el amor puede ser fugaz, pero que también puede ser duradero y transformador. Y que al final del día, lo más importante es encontrar la felicidad y seguir creciendo como personas. Así que la próxima vez que pienses en Kan y Demet, recuerda que su historia es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de amor, de fama, de presión, y de la complejidad de las relaciones humanas. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es como la vemos en la pantalla, y que detrás de cada estrella hay una persona de carne y hueso, con sus propios sueños, sus propios miedos, y su propio camino que recorrer. Y recuerden, como siempre les digo, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Me encanta leer sus opiniones. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Besos.